Ya seas asalariado o autónomo, no te pierdas este vídeo, porque a partir del 1 de enero de 2023 entra en vigor un nuevo impuesto en España, que nos va a reducir a todos nuestros ingresos con la finalidad de llenar la conocida hucha de las pensiones. A este nuevo impuesto lo han llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI, y os aseguro que va a dar mucho que hablar. Pero bueno, ¿cómo y cuánto nos afectará este nuevo impuesto? ¿Realmente servirá para arreglar la delicada situación del sistema público de pensiones? ¡Veámoslo! Hola inversores, soy Pablo Nogales y si no erais conscientes de este nuevo impuesto es básicamente porque a los políticos y a sus financiados medios de comunicación no les interesa dar bombo a este tipo de medidas. Ellos prefieren que estemos entretenidos con noticias y sucesos más banales. No vaya a ser que nos percatemos de la grave situación hacia la que nos dirigimos por culpa de su nefasta gestión, tanto económica, política como social. Este nuevo impuesto semilla, después entenderéis por qué lo digo así, afectará a todas las personas dadas de alta en la Seguridad Social, es decir, afectará a más de 20 millones de ciudadanos, a través del cual el gobierno pretende recaudar 2.000 millones de euros anuales. Y ojo, la gravedad de esta medida, que parece que al gobierno le interesa que pase desapercibida, no es tanto por la cantidad que se va a recaudar, ya que 2.000 millones son migajas para las finanzas de España. La gravedad de esta medida es por el peligroso mensaje que nos manda acerca de la insostenibilidad del actual sistema público de pensiones. En fin, no adelantemos acontecimientos y vayamos respondiendo una a una las preguntas necesarias para entender mejor todo lo que se esconde detrás de este nuevo impuesto. El mecanismo de equidad intergeneracional viene a sustituir al antiguo factor de sostenibilidad y nos lo venden en un principio como una medida temporal. Recordemos aquí las palabras de Milton Friedman: nada es tan permanente como una medida temporal del gobierno. Este nuevo impuesto nace con el objetivo de llenar la comúnmente conocida hucha de las pensiones, que no es más que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el cual se creó con el fin de atender las necesidades futuras del sistema. La realidad es que en cuestión de 8 años esta hucha se ha quedado sin ahorros, tal y como vemos en la imagen. Ahora los burócratas parece que se empiezan a poner nerviosos y temen que en algún momento las cuentas dejen de salir, necesiten recurrir al fondo de reserva y no haya dinero. Con este delicado panorama financiero que hemos visto y, por qué no decirlo, con la credibilidad del sistema de pensiones en juego, ya podemos intuir los motivos que han llevado al gobierno a introducir sutilmente este nuevo impuesto. Pero, ¿servirá para solventar el problema? Luego lo analizaremos. El derogado factor de sostenibilidad tenía en cuenta la evolución demográfica de España y la situación financiera de las arcas del Estado, de forma que asegurase la sostenibilidad de las pensiones públicas. Ahora, este nuevo impuesto, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, no va a afectar a los pensionistas, únicamente va a ser asumido por los trabajadores, sin importar el nivel de sus ingresos. O sea, que va a existir un porcentaje que toda persona dada de alta en la Seguridad Social va a tener que sufragar de su salario. ¿Y cómo se va a aplicar? ¿Cuánto nos van a cobrar? En el caso de los asalariados, a partir del 1 de enero de 2023, se va a descontar un 0,6% de su salario, de los cuales la empresa pagará 0,5% y los trabajadores un 0,1%. En el caso de los autónomos se aplicará vía cuota de autónomos y se estima que será de unos 5 euros al mes. Por ahora. O sea que, por ejemplo, un salario bruto de 2.000 euros al mes supondría una reducción de unos 12 euros al mes, de los cuales 10 los pagará la empresa y 2 el empleado. Sé que un 0,6% puede parecer un porcentaje pequeño, pero el impuesto ya está ahí. A esto me refería antes con lo de semilla.
Hoy nos dicen que es temporal y que solo estará hasta 2032. Sin embargo, la realidad es que el gobierno va a contar a partir de 2023 con un nuevo instrumento directo de recaudación que va a afectar únicamente a la sociedad productiva, para repartir entre la sociedad que ya no produce. Vamos, que podemos verlo como una subida obligatoria de las cotizaciones sociales, pero que no van a beneficiar en absolutamente nada a las futuras pensiones de los actuales trabajadores, que sí son precisamente los que van a ver reducidos sus ingresos. La finalidad del gobierno con este impuesto es volver a llenar la hucha de las pensiones. Según ellos, estiman que van a conseguir inyectar a esta hucha alrededor de unos 2.200 millones anuales, de aquí a 2032, fecha en la que tienen previsto eliminar este impuesto, cosa que está por ver. Pasemos ahora a analizar si este nuevo impuesto tiene sentido, si realmente va a servir para sostener las pensiones públicas. Bueno, ya os adelanto que no, pero vayamos poco a poco y en serio, quedaos hasta el final del vídeo. A ver, desde el punto de vista político, es decir, pensando a corto plazo y sin analizar las consecuencias que pueda tener a largo plazo, pues sí, este nuevo impuesto tiene mucho sentido. Se está favoreciendo a un grupo de la población, los jubilados, que por motivos demográficos en las 2 próximas décadas va a crecer en volumen sustancialmente. Y como cada uno de estos jubilados cuenta con un voto, pues votará aquel partido que más le dé y menos le quite. Pero claro, económica y financieramente este impuesto no tiene sentido. Ni a corto plazo por cómo se encuentra ahora la situación laboral en España, ni a largo plazo, porque el problema de las pensiones es estructural, requiere un cambio total. Poner un parche como el MEI no solucionará nada, más que aumentar la desigualdad intergeneracional por egoísmo y cortoplacismo político. Las implicaciones directas de este nuevo impuesto son obvias. El coste laboral se va a incrementar más. Y eso, que ahora ya es alto. ¿Acaso creéis que es casualidad que España tenga un paro del 12,5% y del 30% para los jóvenes? Rotundamente no. El esfuerzo fiscal que sufren ya las pymes y los autónomos es brutal. Y cada vez cuesta más contratar a un trabajador. Más presión y más regulación lo único que va a hacer es perjudicar a la productividad presente. Si lo analizamos desde un punto de vista financiero, este impuesto no tiene ningún sentido. Fijaos en la disparidad a nivel de magnitudes. Por el lado de los ingresos, con el 0,6% que comentábamos antes, se estima una recaudación anual de unos 2.200 millones, para tener en la hucha dentro de una década unos 22.000 millones de euros. Pero es que por el lado de los gastos, con esto de igualar las pensiones al IPC, ya se va a generar un déficit de unos 50.000 millones de euros al año. Es decir, en la próxima década, con estas medidas, vamos a tener un déficit de 500.000 millones. Ingresar 2.000 millones al año no van a hacer más sostenible un sistema que genera un déficit anual de 50.000 millones. Esto es solo una medida política para tranquilizar a toda esa masa de pensionistas que hoy en día están. No hay más. Para comprender mejor la irrelevancia de estas magnitudes, creo que es interesante saber cuánto dinero está presupuestado para pagar las pensiones en 2023. Según los últimos datos, para cubrir todas las pensiones, que ahí entran jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares, la cuantía asciende a una cifra de 225.000 millones de euros. Como veis, esos 2.200 millones anuales que se pretenden recaudar con el MEI no van a cambiar absolutamente nada. Según ellos, y citando textualmente, con este nuevo impuesto lo que se busca es repartir equitativamente, ojo, entre generaciones, el esfuerzo de financiar las pensiones públicas. A ver, llamadme loco, pero no sé si un impuesto que solo va a tener que afrontar las personas dadas de alta se puede considerar como algo equitativo entre generaciones.
Sería equitativo si ambos grupos se esforzasen, ¿no? Además, que estas personas dadas de alta ya están sosteniendo el sistema con sus cotizaciones sociales actuales. Respecto al término intergeneracional que lleva implícito el propio nombre del impuesto, me gustaría comentar que con esta medida se le está exigiendo un esfuerzo extra a una población joven que ya está sufriendo la tasa de paro más alta de Europa, cercana al 30%. Y ojo que muchos de esos jóvenes que sí consiguen encontrar un trabajo no llegan ni a 1.000 euros al mes. Sumemos el hecho de la dura realidad en la que se encuentran muchos de estos jóvenes en España, y es que el 85% de los menores de 30 años sigue viviendo en casa de sus padres, porque no se puede permitir una vivienda o porque no encuentran trabajo. Y otros muchos de los que sí están independizados se ven obligados a tener que destinar la mitad de su sueldo en pagar el alquiler, no ya de una vivienda, sino de una habitación de un inmueble que con una alta probabilidad pertenece precisamente a una persona de más de 60 años que ya está jubilada. Y sí, señores, soy plenamente consciente de que un gran porcentaje de la juventud hoy en día es muy cortoplacista y consumista, anteponiendo en muchos casos tener un clase A en la puerta y el último iPhone del mercado antes que ahorrar para la entrada de un piso. Pero no quiero ir por ahí. Es obvio que la educación financiera en este país es nefasta. Bueno, más bien es que no existe y los primeros interesados en que continúe así de mal son los políticos. Con esa incultura económica, los políticos nos pueden seguir vendiendo sueños y promesas, pero para la gran mayoría de personas, estas promesas terminarán siendo castillos en el aire, con el pequeño matiz de que ya les habrán votado. Debemos entender que las condiciones socioeconómicas y laborales que tiene la juventud hoy en día no se pueden comparar con las que había hace 40 años. En aquel entonces, España estaba en pleno crecimiento económico. Ahora la situación es completamente diferente. A duras penas hay crecimiento, y ya no solo en España, sino en Europa en general. Las condiciones actuales son peores en prácticamente todos los sentidos. La alta presión estatal, tanto a nivel fiscal como laboral, ha dejado hundido al sector privado, desincentivándolo totalmente. Y además ha alejado a potenciales inversores extranjeros. Todo esto nos lleva a una situación muy triste e insostenible. Y es que ahora la mayor parte de la población sueña con depender del Estado, ya sea opositando para ser funcionario o haciendo todo lo posible para recibir una paguita de por vida. Sé que hay ideologías que esto no lo quieren entender, pero sin un sector privado fuerte no hay estado del bienestar posible. Pero bueno, volviendo al tema de la equidad intergeneracional. ¿De verdad a esos jóvenes que no llegan ni a 1.000 euros al mes y que con más de 30 años siguen en casa de sus padres se les va a exigir un esfuerzo generacional? Y ya no solo los jóvenes en esa precaria situación económica y laboral, sino que todos los trabajadores presentes, cobremos más o menos, vamos a tener que hacer un esfuerzo en los próximos años para apuntalar un sistema que tal y como está constituido no nos va a garantizar nuestra jubilación futura. Es más aún, nos van a exigir un esfuerzo que no tuvieron que hacer los que hoy en día sí están jubilados. Dicho esto de la generación joven, si ahora nos vamos a la otra punta de la pirámide demográfica, las noticias que podemos ver es que más de 500.000 de pensionistas de cara al próximo año van a cobrar una pensión superior a 3.000 euros mensuales, una vez aplicada, claro está, las subidas del IPC. Que sí, que el número de pensionistas que van a cobrar esta cantidad, ese 500.000 de la noticia, representan el 5%. Pero leches, de ahí a decir que este impuesto es un esfuerzo equitativo, tal y como está el panorama actual en España, me parece insultante. Además, debemos tener en cuenta que aunque un gran número de jubilados cobren una pensión más baja, de en torno a 1.000-1.500 euros, muchos de estos jubilados son propietarios de la mayor cantidad de inmuebles que precisamente la gente joven les alquila. Creo que es muy importante que como sociedad no caigamos en plantear el tema de las pensiones como una lucha generacional de mayores contra jóvenes, o al revés. Eso es precisamente lo que quieren los políticos. Llegados a este punto de insostenibilidad, es urgente que miremos más allá. Los malos de la película son únicamente los burócratas, y da igual el partido que sea.
Son ellos los que se han pasado muchos años insistiendo y mintiendo en que el sistema de pensiones era sostenible y que nadie se tenía que preocupar de él. Ellos, de puertas adentro, eran y son plenamente conscientes de que con el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la inminente jubilación de la generación del baby boom, los gastos en pensiones se iban y se van a disparar exponencialmente. Sin embargo, a no ser que ocurra un milagro, los ingresos no van a seguir el mismo sentido, ya que con el actual nivel de paro general en España y con el fondo de reserva prácticamente vacío, la única realidad es que las pensiones se enfrentan a unos tiempos extraordinariamente difíciles. No nos engañemos, las pensiones públicas se han podido mantener gracias a aumentar continuamente la deuda. Deuda que hasta ahora ha estado comprando el Banco Central Europeo, permitiendo que los estados del sur se acostumbren y normalicen, pudiendo presentar año tras año déficits millonarios en sus presupuestos. Vamos, que todo ha estado funcionando porque el flujo ha continuado, pero corremos un riesgo creciente de que el grifo de la financiación se corte. Y ante el actual panorama macroeconómico, creo que el gobierno se está empezando a preocupar seriamente por este posible fin de financiación exterior. De ahí el surgimiento de este nuevo impuesto semilla que nos va a afectar a todos los trabajadores y que, de no hacer nada, aumentará los próximos años. Tras todo lo dicho, alguno podría pensar que esto va de una lucha entre trabajadores y pensionistas. Y no, los pensionistas no son nuestros rivales. Y no, los jóvenes no somos unos traidores que no queremos pagar. Todos hemos sido responsables de llegar a esta delicada situación y de haber permitido que el Estado haya acabado interfiriendo en cada pilar de nuestra vida. No nos damos cuenta, pero en las últimas décadas los políticos están llevando a la sociedad hacia la autodestrucción. Nos imponen paulatinamente ideologías, nos hacen creer que esto va de buenos y malos, de blancos y negros, de mujeres contra hombres, de solidarios contra insolidarios. Con todo esto, lo que consiguen es polarizar a la sociedad, creando continuamente tensiones y miedos. Y es bajo esa atmósfera de caos social donde los políticos juegan con ventaja, presentándose ante nosotros como los salvadores de todos nuestros problemas. Despertemos de una vez, dejemos de confiar en unos burócratas que, sin importar el partido, nos han demostrado una y otra vez que cuando llegan al poder se corrompen y mienten con tal de mantenerse allí arriba. Ellos son los malos y en nuestra mano está darles la espalda. De lo contrario, las siguientes generaciones nacerán en una sociedad orwelliana. Si te han gustado estas reflexiones, te agradecería mucho que las compartieses con tus allegados. En el caso de que te interesen los mercados financieros y la macroeconomía, te invito a que te suscribes. Y nada más. Adiós.